Estas son las noticias. Con una acción coordinada de inteligencia entre la Procuraduría General de la República, la PGR, y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la captura de uno de los capos más buscados de México. Así cayó el licenciado. La madrugada de este martes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal aprendieron en la Ciudad de México a Dámaso López Núñez, alias el licenciado, considerado como el sucesor de Joaquín Guzmán Loera al frente del cártel de Sinaloa. La detención se realizó al cumplir con una orden de cateo a un departamento ubicado en Avenida Ejército Nacional número 225 y Bahía de San Hipólito. La detención de esta persona se realizó en la colonia Nueva Anzures de la Delegación Miguel Hidalgo, por medio de labores de inteligencia conjuntas entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Investigación Criminal, por lo que su aseguramiento se logró sin uso de violencia ni afectación a terceros. El director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch, señaló que en otra acción coordinada entre las autoridades en un conjunto habitacional residencial de la colonia Santa Fe, fue aprendido Giovanni González, a quien se le decomisaron 3 armas cortas calibre 38, una máquina contadora, una bolsa con droga denominada cristal, 14 equipos de telefonía celular y 2 computadoras. Dámaso López Núñez, el licenciado, fue detenido antes de que concretara una alianza con otro grupo delincuencial que se presume sería el Cártel de Jalisco Nueva Generación, aseguró Harfuch. Esta detención disminuye la posibilidad de una alianza que el asegurado buscaba generar con otro grupo de la delincuencia organizada que opera en diversos estados del país. El titular del ASEIDO, Alonso Lira Salas, indicó que se espera que el gobierno de Estados Unidos realice la petición formal de extradición de Dámaso López dentro del término de ley conforme al tratado en la materia, firmado por ambos países, toda vez que es requerido por la justicia del estado de Virginia. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.